La Biblia católica es uno de los textos más influyentes y antiguos de la historia, cuyo desarrollo, estructura y propósito abarcan siglos de tradición, creencias y evolución en el contexto de la fe cristiana. Su creación y consolidación como la conocemos hoy fue un proceso gradual y complejo, que incluyó la recopilación de múltiples escritos y libros inspirados por Dios, según la fe católica. A través de la Biblia, los creyentes encuentran guías espirituales y enseñanzas divinas, donde Dios se revela y se comunica con la humanidad. Orígenes y formación de la Biblia católica. La Biblia comenzó como una serie de textos sagrados escritos hace más de 3000 años en una diversidad de contextos históricos y geográficos, principalmente en el antiguo Cercano Oriente. Los textos fueron compilados por comunidades religiosas judías y más tarde por los primeros cristianos. Estos textos están divididos en dos secciones principales, el Antiguo Testamento, basado en la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, que contiene escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo y los primeros cristianos. 1. Antiguo Testamento. Esta primera parte incluye 46 libros que abarcan desde la creación del mundo, en el Génesis, hasta la historia del pueblo de Israel. Estos libros se dividen en el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros históricos, los libros sapienciales, de sabiduría, y los proféticos. Estos textos forman la base de la fe judía y fueron adoptados por el cristianismo como antecedentes de la llegada del Mesías. 2. Nuevo Testamento, escritos entre el siglo I y principios del siglo II después de Cristo, el Nuevo Testamento está centrado en la vida de Jesús de Nazaret y los primeros cristianos. Se compone de 27 libros, los 4 Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas, cartas de San Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, mientras que el resto de los libros exploran la doctrina cristiana, la vida de la Iglesia y el mensaje de esperanza para el futuro. El proceso de canonización. El canon bíblico, es decir, la lista oficial de los libros que conforman la Biblia, fue establecido a lo largo de varios siglos. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía cierta variabilidad en los textos que las distintas comunidades cristianas consideraban inspirados. En el Concilio de Roma, 382 después de Cristo, bajo el Papa Dámaso I, se estableció una lista de libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento que luego fue reafirmada en los concilios de Hipona, 393, y Cartago, 397. Finalmente, el Concilio de Trento 1546 confirmó esta lista de libros para la Iglesia Católica, incluyendo los llamados deuterocanónicos, como Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y 1 y 2 Macabeos, que no son aceptados en otras tradiciones cristianas. Conceptos fundamentales y propósito. La Biblia fue escrita y compilada con el propósito de acercar a la humanidad a Dios y ofrecer enseñanzas sobre la moral, la ética y el amor. La Iglesia Católica sostiene que estos textos están inspirados por el Espíritu Santo y que contienen la palabra de Dios. Los conceptos fundamentales incluyen la creación, la redención a través de Jesús, el amor al prójimo, la búsqueda de justicia y la vida eterna. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido utilizada en la liturgia, la enseñanza y la vida cotidiana de los fieles como guía espiritual y moral. La Biblia en la actualidad. En la actualidad, la Biblia católica sigue siendo un texto sagrado de referencia constante en la vida de los católicos. Se encuentra traducida a miles de idiomas y es estudiada y reflexionada tanto en contextos académicos como en comunidades de fe. La Iglesia Católica promueve su lectura y estudio como una fuente de crecimiento espiritual, ofreciendo misas y programas de formación en torno a sus enseñanzas. Con la tecnología moderna, existen aplicaciones, páginas web y recursos digitales que facilitan el acceso a la Biblia, y su mensaje sigue resonando en personas de todas las edades y culturas, guiándolos en su camino espiritual. La Biblia católica es mucho más que un libro. Es una recopilación de textos que guían la vida espiritual y moral de millones de creyentes en el mundo. Desde sus orígenes hasta la actualidad, ha tenido un impacto profundo en la humanidad, influyendo en la cultura, la ética, la política y la espiritualidad. Para la Iglesia Católica, la Biblia sigue siendo la palabra viva de Dios,
un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio, y que continúa inspirando a los fieles a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Su relevancia en el mundo moderno es evidente, ya que ofrece enseñanzas universales sobre el amor, la justicia, la misericordia y la esperanza en un mundo que constantemente busca respuestas. Versículos clave de la Biblia católica. Los versículos clave son fundamentales para entender la teología y espiritualidad cristianas y han sido utilizados a lo largo de los siglos para guiar la vida espiritual y moral de los fieles. Aquí algunos de los versículos M. Génesis 1:1, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Este primer versículo de la Biblia no solo inaugura el libro de Génesis, sino que establece el tono y fundamento de toda la fe judeocristiana. La declaración de que Dios creó el cielo y la tierra transmite una serie de conceptos profundos sobre la naturaleza de Dios, el mundo y el papel de la humanidad. En pocas palabras, este versículo subraya la creencia en un Dios que es trascendental y todopoderoso, siendo la fuente de toda existencia. Al decir en el principio, la Biblia establece que Dios existía antes de toda creación, sin límites de tiempo, y que el universo tuvo un punto de inicio por voluntad divina. Este acto de creación también marca una separación entre el creador y lo creado, sugiriendo un orden en el cual todo tiene propósito bajo la voluntad de Dios. El concepto de crear en este contexto, en el hebreo original, bara, indica una acción que solo Dios puede realizar, la creación desde la nada, creatio ex nihilo. Este enfoque muestra que el mundo no es el resultado de una evolución accidental ni de una mezcla de elementos preexistentes, en cambio, es fruto de un acto intencional y consciente de un ser supremo. Con esta afirmación, se plantea una cosmovisión en la que todo lo que existe tiene un propósito y es parte de un plan más amplio, concebido por Dios. Significado y relevancia en el cristianismo y la filosofía. Desde el punto de vista cristiano, esta creación implica que Dios es omnipotente y omnisciente. Al establecer que Él creó todo, la Biblia invita a la humanidad a reconocer la autoridad de Dios sobre toda la existencia, lo que fundamenta su relación con el ser humano y la naturaleza. Génesis 1:1 ha sido objeto de múltiples reflexiones en la filosofía y la teología, desde los primeros padres de la Iglesia hasta los teólogos contemporáneos, quienes han interpretado este versículo como una afirmación de que la existencia de todo es dependiente de Dios. El versículo en el contexto moderno. Hoy en día, Génesis 1:1 sigue siendo un versículo central en la espiritualidad y en las enseñanzas cristianas. A nivel espiritual, invita a los fieles a reflexionar sobre la dependencia y la confianza en Dios como creador y sustentador del universo. Frente a los desafíos de la ciencia moderna, el versículo también se interpreta de maneras más amplias, a veces como un símbolo de armonía entre fe y razón. Éxodo 20, 3-17, los 10 mandamientos y su significado. Los 10 mandamientos, recogidos en Éxodo 20, 3-17, son el conjunto de principios que Dios entrega a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos representan la base moral y espiritual en la que se fundamenta la relación entre Dios y el ser humano y son pilares en la ética de la religión judeocristiana. No son solo normas religiosas, sino principios de comportamiento moral y ético que buscan orientar al ser humano en sus acciones, decisiones y relaciones con los demás. A través de estos mandamientos, Dios revela lo que Él considera justo y recto, subrayando la importancia de una vida guiada por valores como el respeto, la humildad y la devoción. Contexto y fundación de los 10 mandamientos. Según la Biblia, el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, llega al monte Sinaí, donde Dios se manifiesta y llama a Moisés para darle la ley. Esta serie de principios no solo constituye un código de conducta, sino también un pacto entre Dios y su pueblo. Los mandamientos están divididos en 2 secciones principales, los primeros 4 se centran en la relación del ser humano con Dios, y los últimos 6 abordan la relación entre las personas. Este pacto se considera uno de los momentos fundacionales de la historia de la humanidad en la Biblia, ya que señala el compromiso de obedecer a Dios y vivir de acuerdo a sus preceptos a cambio de su protección y guía. Análisis de los 10 mandamientos.
A continuación, se describen los mandamientos de forma más detallada y cómo cada uno de ellos ha influido en la vida de los creyentes y en la moralidad a través de los siglos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento subraya la exclusividad de Dios como el único digno de adoración. En la antigüedad, era común la adoración a varios dioses, y este mandamiento rechaza cualquier otra deidad, estableciendo el monoteísmo que caracteriza a la fe judeocristiana. No te harás imagen. Aquí se prohíbe la idolatría o la creación de imágenes de Dios para adorarlas. Este mandato destaca que Dios es espíritu y que no debe ser reducido a una representación física. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este tercer mandamiento enfatiza el respeto hacia el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios de manera vana o sin propósito es considerado una falta de respeto a su santidad. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento establece el descanso en el séptimo día, un recordatorio de la creación y de la necesidad de dedicar tiempo a Dios. En la fe cristiana, el día de reposo es el domingo, mientras que en el judaísmo se observa el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. La importancia de la familia y el respeto a los padres son fundamentales en este mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa, asegurando que aquellos que respetan a sus padres serán bendecidos con una vida larga y plena. No matarás. Este es uno de los principios más básicos de respeto a la vida humana. Representa el valor de la vida y prohíbe el asesinato como un acto de violencia contra otro ser creado por Dios. No cometerás adulterio. Este mandamiento subraya la importancia de la fidelidad en las relaciones matrimoniales. Protege la santidad del matrimonio, la confianza y el respeto mutuo en la familia. No hurtarás. Prohíbe tomar lo que pertenece a otra persona. Este mandato protege la propiedad y fomenta el respeto por el trabajo y el esfuerzo ajeno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento prohíbe la mentira y el engaño. Fomenta la verdad y la justicia, protegiendo la reputación y dignidad de las personas. No codiciarás. Este último mandamiento advierte contra la envidia y el deseo desmedido por lo que pertenece a los demás. Invita a la gratitud y a la satisfacción con lo que uno posee. Significado y relevancia en la actualidad. Los 10 mandamientos siguen siendo una fuente de inspiración y guía moral en el cristianismo y en muchas otras culturas. A pesar de los cambios en las sociedades a lo largo de los siglos, estos principios se consideran atemporales y aplicables en distintas situaciones. Muchos valores modernos de justicia, honestidad y respeto tienen sus raíces en estos mandamientos. En la actualidad, la Iglesia Católica enseña que estos mandamientos no deben verse como prohibiciones limitantes, sino como guías para una vida en armonía con Dios y con los demás. Los mandamientos son recordatorios de que nuestras acciones y decisiones tienen impacto en nuestra vida espiritual y en la sociedad en su conjunto. Además, son fundamentales en el catecismo y en la enseñanza moral de la Iglesia, inculcándolos a los creyentes desde una edad temprana para que comprendan y valoren el respeto y la devoción a Dios y al prójimo. Los 10 mandamientos no solo constituyen la base de la moral cristiana, sino que también representan un pacto sagrado entre Dios y la humanidad. Están diseñados para guiar a las personas en una vida de amor, respeto y devoción, tanto a Dios como a sus semejantes. A lo largo de la historia, han sido un pilar fundamental en la sociedad, ofreciendo una brújula moral que ha ayudado a mantener la paz y la justicia en las comunidades. En un mundo cada vez más cambiante, los 10 mandamientos siguen siendo relevantes, mostrando que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en vivir en armonía con los valores de respeto, honestidad y amor divino. Juan 3:16, la profundidad del amor de Dios y la promesa de vida eterna. Juan 3:16 es uno de los versículos más significativos de la Biblia y del cristianismo en general. Este pasaje, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, es frecuentemente citado por su mensaje de amor y salvación. En una sola frase, este versículo encapsula la esencia del Evangelio y el propósito de la misión de Jesucristo, la reconciliación de la humanidad con Dios y la promesa de una vida más allá de la muerte física. Contexto de Juan 3:16.
Este versículo se encuentra en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y líder judío que busca comprender la naturaleza de la enseñanza de Jesús. Nicodemo, al acercarse a Jesús de noche, representa a aquellos que sienten curiosidad y sed de verdad, aunque también pueden tener dudas o temor al cambio. Jesús, en respuesta a sus preguntas, le explica el concepto de nacer de nuevo en el Espíritu y profundiza sobre la necesidad de la fe en el Hijo de Dios para alcanzar la salvación. Juan 3:16, en este sentido, se convierte en la respuesta de Jesús a Nicodemo sobre cómo obtener la vida eterna. La declaración expresa el amor de Dios en su forma más pura y desinteresada, al dar a su único Hijo como sacrificio para salvar a la humanidad. La vida eterna se ofrece a todos aquellos que creen, sin condiciones de pertenencia cultural o religiosa, mostrando así el carácter inclusivo y universal del mensaje de salvación. Desglose y significado de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo. Esta primera parte del versículo muestra el inmenso amor de Dios por la humanidad en su totalidad. La palabra mundo simboliza a todas las personas y culturas, sin exclusión. Este amor no es pasivo ni limitado, sino que es un amor activo que busca el bien de todos. Que dio a su Hijo unigénito. La entrega del Hijo de Dios, Jesucristo, representa el mayor sacrificio y muestra de amor. La Biblia enseña que Cristo no es solo un profeta o un hombre santo, sino el mismo Hijo de Dios enviado a la tierra. Mateo 22, 37-39, el mandamiento del amor en dos principios fundamentales. En el pasaje de Mateo 22, 37-39, Jesús responde a una pregunta planteada por los fariseos sobre cuál es el mandamiento más importante en la ley. Su respuesta resume los mandamientos y principios de la fe en dos fundamentos esenciales, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas pocas palabras, se encapsula el mensaje central de la fe cristiana, un mensaje que revela el sentido profundo de los mandamientos y de las enseñanzas de toda la Biblia. A continuación, exploraremos el contexto de este pasaje, su significado en el ámbito bíblico y cómo estas enseñanzas influyen en la vida cristiana en la actualidad. Contexto de Mateo 22, 37-39. El contexto de este versículo se encuentra en una conversación entre Jesús y un experto en la ley que, en un intento de probarlo, le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Jesús responde citando dos mandamientos de la ley judía. Primero, al decir amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, está recordando Deuteronomio 6:5, una escritura fundamental en el judaísmo. Segundo, al decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando Levítico 19:18. Estos dos mandamientos, según Jesús, no solo son los mayores, sino que son la base sobre la cual se sustentan todos los demás. En sus palabras, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, Mateo 22:40. En otras palabras, el amor a Dios y el amor al prójimo resumen y fundamentan todas las leyes y preceptos bíblicos. El significado de amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Corazón. En la Biblia, el corazón representa la sede de los sentimientos y las emociones. Amar a Dios con todo el corazón implica que todo el afecto y devoción de la persona estén dirigidos hacia Él. No se trata de un amor superficial o parcial, sino de una devoción plena y profunda. Esto conlleva tener a Dios como la prioridad principal en la vida, el centro de todas las decisiones y acciones, y vivir con una sincera adoración y gratitud hacia Él. Alma. El alma simboliza la esencia misma de una persona, su vida interior y espiritual. Amar a Dios con toda el alma significa entregarle nuestra identidad y propósito. El amor a Dios se convierte en la fuerza que guía las decisiones y las acciones. Esto también implica una disposición a hacer sacrificios y a rendirse totalmente a la voluntad de Dios, sin condiciones. Mente. La mente representa la razón y el pensamiento. Amar a Dios con toda la mente implica conocer y entender sus enseñanzas, meditar en su palabra y usar la inteligencia y el conocimiento para acercarse a Él. En la fe cristiana, la mente se debe orientar hacia el conocimiento de Dios y hacia la verdad.
Este amor racional permite que la fe y la razón trabajen en armonía para desarrollar una comprensión más profunda de Dios y de su voluntad para la humanidad. Amar al prójimo como a uno mismo. Jesús continúa su enseñanza con la instrucción de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento se centra en las relaciones humanas y resalta la dignidad y el valor de cada persona. Amar al prójimo implica reconocer la humanidad compartida, la igualdad y el respeto que todos merecen, sin importar su origen o condición. Esta clase de amor es compasivo, generoso y busca el bienestar de los demás. El concepto de como a ti mismo implica que el amor que damos a los demás debe ser de la misma calidad que el amor que tenemos hacia nosotros mismos. En este sentido, se invita al creyente a reconocer su valor ante los ojos de Dios y a tratar a los demás con ese mismo respeto. Es un llamado a actuar con empatía, justicia y misericordia, fomentando una comunidad donde todos los individuos se sientan amados y respetados. La relevancia y aplicación en la vida actual. El doble mandamiento de amar a Dios y al prójimo es esencial en la vida cristiana y en la enseñanza católica. En el mundo moderno, donde a menudo hay conflictos y divisiones, esta enseñanza se presenta como un modelo de vida capaz de transformar la sociedad. Amar a Dios significa reconocer la necesidad de una relación con lo divino y una orientación espiritual en la vida. Y amar al prójimo es reconocer la interdependencia humana y el llamado a servir y proteger la dignidad de cada persona. Ejemplos de cómo el mandamiento del amor se aplica hoy. Amor a Dios en la oración y la devoción. La vida espiritual es una expresión directa del amor a Dios. La oración, la asistencia a los sacramentos, la lectura de la Biblia y la meditación son maneras en que los cristianos demuestran su amor a Dios. En la Iglesia Católica, se enseña que la Eucaristía y los sacramentos son formas en que el creyente puede renovar y profundizar su relación con Dios, amándolo con todo el corazón, el alma y la mente. Amor al prójimo en la caridad y el servicio. El amor al prójimo se refleja en la práctica de la caridad y el servicio. La Iglesia Católica promueve obras de misericordia y caridad, como ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, consolar a los tristes y acoger a los excluidos. Este amor no se limita a palabras, sino que se demuestra en acciones concretas hacia quienes sufren o necesitan apoyo. Así, el mandamiento del amor toma una forma tangible y visible. Justicia social y respeto a la dignidad humana. En la enseñanza social de la Iglesia Católica, el amor al prójimo también implica trabajar por la justicia social y defender los derechos humanos. La Iglesia apoya iniciativas que promueven la paz, la igualdad y el respeto por todas las personas. Este principio inspira el compromiso con causas que buscan erradicar la pobreza, la discriminación y cualquier tipo de injusticia. La enseñanza de Jesús en Mateo 22, 37-39 resume la esencia del mensaje cristiano. El amor a Dios y al prójimo son los fundamentos de toda la ley divina y de las enseñanzas de los profetas. La fe cristiana se basa en el reconocimiento de Dios como el centro de la vida y en el compromiso de vivir en comunión con los demás. Estos mandamientos no solo dan una guía para la vida espiritual, sino también para la vida en sociedad, promoviendo un ambiente de paz, respeto y compasión. Hoy en día, este mensaje sigue siendo relevante para aquellos que buscan una vida de significado y propósito. Los valores de amor, justicia y misericordia encuentran su fundamento en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. En un mundo a menudo marcado por el conflicto y la desunión, el llamado de Jesús sigue siendo una invitación a construir una sociedad más justa y compasiva. Amar a Dios y al prójimo es un ideal que va más allá de las palabras, demandando acciones que reflejen el compromiso con estos valores. Mateo 28, 19-20, la Gran Comisión y la misión evangelizadora de la Iglesia. El pasaje de Mateo 28, 19-20, conocido como la Gran Comisión, es uno de los mandatos más importantes en la Biblia y establece la misión evangelizadora de la Iglesia cristiana. En este momento crucial, después de su resurrección, Jesús se dirige a sus discípulos para encomendarles una misión que define el propósito y alcance de la comunidad cristiana, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Estas palabras no solo fortalecen a los seguidores de Cristo con un propósito claro,
sino que también señalan la universalidad de su mensaje y el papel de la Iglesia en la transmisión de su enseñanza. Contexto de la Gran Comisión. La Gran Comisión es pronunciada por Jesús en un momento de profunda trascendencia, tras su resurrección y antes de su ascensión al cielo. Este mandato se da en Galilea, un lugar simbólico, donde muchos de sus primeros seguidores fueron llamados. Jesús había instruido previamente a sus discípulos que se dirigieran allí para recibir su última enseñanza. La presencia de Jesús resucitado les confirma a los discípulos que Él es el Mesías y que su mensaje es verdadero y eterno. En este contexto, sus palabras tienen un peso especial, y los discípulos son conscientes de que su misión será de gran responsabilidad y alcance. Desglose del mandato de Jesús en la Gran Comisión. Id. Este es el primer verbo que marca un sentido de movimiento y de acción. Jesús no ordena que se queden en un lugar o que se mantengan en un círculo cerrado, sino que los envía al mundo. Esto implica que la fe cristiana debe ser compartida activamente y llevada más allá de las fronteras geográficas, culturales y étnicas. La acción de ir implica valentía, sacrificio y una disposición a dejar la comodidad para servir la voluntad de Dios. Haced discípulos a todas las naciones. La idea de hacer discípulos significa mucho más que simplemente enseñar, implica un proceso de formación, transformación y compromiso profundo. Un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de su maestro y se esfuerza por imitar su vida y su ejemplo. La universalidad de la misión se refleja en a todas las naciones. Esto marca una diferencia importante con el judaísmo de la época, donde la relación con Dios era vista como algo particular de Israel. Jesús rompe con este límite, llamando a todos los pueblos y culturas a unirse bajo su mensaje. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es el rito de iniciación en la fe cristiana y representa el comienzo de una nueva vida en Cristo. Bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo es una declaración explícita de la fe en la Trinidad. La inclusión de esta fórmula trinitaria muestra que la fe cristiana es una relación con Dios en su totalidad y enfatiza la importancia de reconocer la unidad y distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La enseñanza es una parte fundamental de la misión. No solo se trata de transmitir un conocimiento, sino de enseñar una forma de vida conforme a los mandamientos y enseñanzas de Jesús. Este mandato subraya la responsabilidad de vivir y practicar lo aprendido. Jesús quiere que sus discípulos transmitan lo que Él les ha enseñado, lo cual incluye los principios del amor, la misericordia, la justicia y la compasión. La misión evangelizadora incluye, por lo tanto, no solo la instrucción, sino la conversión del corazón y el compromiso con una vida coherente con el Evangelio. La importancia de la Gran Comisión en la Biblia y el cristianismo. La Gran Comisión en Mateo 28, 19-20 representa uno de los momentos más importantes en la Biblia, ya que establece la base de la misión de la Iglesia. Esta misión es vista como una continuación del ministerio de Jesús, que se extiende a través de sus seguidores. A través de la Gran Comisión, Jesús delega su autoridad y misión a los discípulos, haciéndolos embajadores de su mensaje. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo, se observa cómo los primeros cristianos asumieron esta misión. A pesar de enfrentar persecuciones y dificultades, los apóstoles y sus seguidores llevaron el mensaje a diversas regiones del mundo conocido en ese tiempo. La Gran Comisión inspiró a los apóstoles a atravesar fronteras, a adaptarse a diferentes culturas y a confrontar desafíos en su misión de proclamar el Evangelio. La Gran Comisión y su impacto en la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, la Gran Comisión sigue siendo un llamado vigente. A través de los siglos, la Iglesia ha comprendido esta misión como un mandato de evangelización universal. La estructura de la Iglesia, con su jerarquía y su organización misionera, ha facilitado la expansión del cristianismo. Las órdenes religiosas, como los franciscanos, jesuitas y dominicos, han sido ejemplos concretos de comunidades católicas dedicadas a la evangelización. En el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, la Iglesia reafirmó la importancia de la evangelización y el diálogo con el mundo. Documentos como Lumen Gentium y Ad Gentes destacan la misión de todos los bautizados de llevar el Evangelio al mundo.
Este llamado no es solo una responsabilidad del clero, sino de todos los laicos también, quienes pueden testimoniar la fe a través de sus palabras y acciones en sus comunidades y familias. La relevancia de la Gran Comisión en la actualidad. Hoy en día, la Gran Comisión continúa siendo relevante para los cristianos en un mundo globalizado. Aunque vivimos en una época donde la diversidad religiosa y cultural es inmensa, el mensaje de la Gran Comisión sigue alentando a los creyentes a compartir su fe. En la actualidad, esto no solo significa ir a otros países, sino también evangelizar en el propio entorno, siendo testigos de Cristo en el trabajo, la familia, las redes sociales y en cada aspecto de la vida cotidiana. La tecnología ha abierto nuevas oportunidades para la misión evangelizadora. El uso de Internet, las redes sociales y otras herramientas digitales permite que el mensaje cristiano alcance a millones de personas en todo el mundo. La Iglesia Católica, así como otras denominaciones cristianas, ha abrazado estas plataformas para continuar cumpliendo con la Gran Comisión en el contexto actual. Las enseñanzas de Jesús, su mensaje de amor, paz y salvación, pueden llegar a muchos lugares de manera rápida y accesible. Conclusión. La misión de todo cristiano. La Gran Comisión es mucho más que una orden dada a los primeros apóstoles, es un llamado eterno a todos los seguidores de Cristo. Este mandato anima a cada creyente a reconocer su papel como discípulo y a transmitir la fe de manera auténtica, con respeto y amor hacia el prójimo. A través de este llamado, Jesús recuerda a sus seguidores que su mensaje es universal y que el amor a Dios y al prójimo son principios que deben compartirse con todos. La Gran Comisión sigue siendo el corazón de la misión de la Iglesia y el propósito de cada cristiano. En cada época y en cada cultura, este mandato inspira a los fieles a vivir una vida coherente con las enseñanzas de Jesús, transformando el mundo a través del amor y la compasión. Como comunidad, los cristianos están llamados a mantener viva esta misión, siendo testigos de la verdad y llevando la luz del Evangelio a todas las naciones.